Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 9. El alivio. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están del otro lado. Mi nombre es Esther, soy parte del equipo de Shalom Bait. Y en este episodio vamos a detenernos y a reflexionar sobre la emoción del alivio. Cuando aparece dentro de los contextos de violencia de género. Y para eso hoy nos acompaña Marcela, que va a compartirnos su testimonio sobre lo vivido en relación a esta emoción como víctima de violencia de género. Hola Marcela, gracias por estar acá. Hola Esther, gracias por invitarme. ¿Querés presentarte, contarnos algo de vos? Bueno, sí, me llamo Marcela, tengo 3 hijos, trabajo en servicios de salud y soy docente universitaria. Quizás podría comentar que me acerqué a Shalom hace algunos años y compartí los grupos de asistencia psicológica por más de un año. Y también pude contar con el apoyo de patrocinio legal de Shalom. Y en relación a esta emoción, vamos a meternos de lleno en eso, al alivio. Te pregunto, ¿cuándo empezaste a sentir alivio en medio de lo que ibas viviendo de violencia? ¿En qué momentos aparecía? ¿Cuándo empezabas a sentir alivio? ¿Hubo periodos diferentes? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que sí, hubieron periodos muy diferentes. Quizás los primeros alivios fueron en las reconciliaciones, ¿no? Después de las situaciones de violencia, era un alivio reconciliarse, pensar que estaba todo bien, como esto que llamamos la luna de miel, ¿no? Como que todo era lindo, agradable, romántico, escuchar disculpas, recibir regalos, muy románticos por cierto. Cuanto más violenta era la situación, se subía la apuesta en este sentido, y en esos momentos se sentía alivio. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, fue más difícil sostener esa emoción o sentir esa emoción. Claro, porque la violencia volvía. Exacto, y ya uno no podía pensar o tener la esperanza de que iba a ser mejor, o la ilusión de que todo cambiara. Entonces teníamos que empezar como a buscar más estrategias para sentir alivio. Entonces, en mi caso, eran las creencias de que la familia era lo más importante y de que había que sostener los vínculos y que con el tiempo iba a cambiar. Y bueno, nada, así fui sosteniendo esos pequeños recreos de alivio, que a veces también se mezclaban con culpa, porque yo también me responsabilizaba por lo que había ocurrido y me la pasaba también justificando al otro y a mí misma, porque también hay que justificar, sostener esos tipos de vínculos. Pero eso surgía en vos, esa justificación, porque vos lo entendías así, o empezaba con el reproche de la otra parte. No, por supuesto, siempre empezaba con el reproche y siempre las cosas ocurrían porque era mi responsabilidad, ¿no? O sea, como que aceptaste un poco, y uno lo empieza aceptabas a hacer, esa atribución de culpa. Así es, como uno confunde los controles con cuidado y como confundimos, no sé, manipulaciones con sugerencias, y después te lo crees y llega un momento que ya uno está tan confundido que no sabe qué es real y que no lo es. Ahora, como me preguntabas, quizás me viene ahora a la mente, ¿no? ¿Cómo fue esa emoción a lo largo de todo el proceso?
Y este fue un alivio, como te digo, de recreos. Quizás empecé a sentir más alivio primero cuando me acerqué a la OBD. La verdad que si bien las entrevistas son duras, me sentí escuchada por primera vez desde otro lugar. Te acercaste para denunciar lo que estaba sucediendo. Sí. Eso fue mucho tiempo después de que comenzaron las violencias. O sea, ¿cómo llegaste a la OBD? Fue bastante tiempo después. Sí, bastante tiempo después llegué por sugerencia de personas cercanas que ante una situación límite, te diría que me llevaron. Yo no iba muy convencida porque también ahí entra a jugar lo cognitivo, ¿no? Yo minimizaba las situaciones de violencia y trataba de explicarlas de alguna manera y maximizaba los momentos buenos, porque la violencia no es permanente en todos los momentos. Entonces, claro, no quería ir y pensaba que me iban a escuchar y me iban a decir, bueno, no sé, a todas las parejas les pasan cosas. Y no solamente me escucharon y me contuvieron, sino que me dieron medidas inmediatamente. Y eso fue un alivio diferente. Un alivio que después se sostuvo con lo legal, con los pros y los contras, ¿no? Porque nada es perfecto. En algunos momentos me ayudó y con las medidas de la distancia yo sentí más alivio aún, porque, bueno, pude poner aunque sea distancia física del agresor, no inmediatamente porque no las aceptó, pero con el tiempo sí. Y después, bueno, vino un alivio aún mayor cuando llegué a Shalom, porque, bueno, ahí otra vez me sentí escuchada, me sentí contenida, lo pude compartir con pares, que eso es fundamental, porque no sé si en todos los casos, pero en mi caso en particular yo estaba muy cerrada con todos estos temas, me costaba mucho contarlo. ¿Vos dirías que se mezclaba, porque estamos hablando del alivio, pero se te mezclaban otras emociones también, ¿no? Hablaste de la culpa. Sí, en un principio la culpa, sí. En otros momentos tristeza, y después en algún momento, antes de justamente de ir a hacer la denuncia, yo sentía como que era un alivio incongruente, porque yo sentía alivio, pero sentía mucho miedo también. Y quizás esa fue la peor parte del proceso, ¿no? Cuando empecé a sentir miedo, me acuerdo que en una ocasión recibí un regalo que era un arreglo de flores, pero gigante, y estaba con una amiga, y yo temblaba. Y mi amiga me dice, pero a ver, alguien que recibe semejantes flores, ¿cómo se va a poner a temblar así? Mira, lo recuerdo ahora y me genera también sensaciones, porque tenía tanto miedo. Yo digo, después de todo lo que pasó, ¿cómo seguir cerca? No podía creerlo. Y bueno... ¿Y qué eran esas flores? ¿Una estrategia? Era ponerle una disculpa, porque nunca fue un perdón abierto, claro, porque todo era mi responsabilidad, yo hacía todo mal, pero después de una situación de una de tantas situaciones, pero bastante límite, bueno, vinieron las flores, venían bombones, y venían anillos, y iba en escalada, ¿no? Los regalos, digamos. Yo en el principio lo tomaba como una manera de disculpa y me encantaban. Después me empezaron a dar terror. Y vos hiciste como una clasificación, digamos, del alivio, ¿no? Al principio un alivio que era transitorio, que era como un recreíto, dijiste. ¿Y en qué se fue transformando ese alivio cuando, bueno, se sucedían a esos momentos de recreo nuevas violencias? O sea, ¿llegaba un alivio en la misma medida de brindarte cierta tranquilidad, o ya ese nuevo alivio de esos momentos ya de repetición de las violencias tenía una connotación diferente o tenía otros ingredientes?
Y sí, en un principio sí, me daba alivio, como te decía, ya al final claramente no, estaba totalmente teñido de eso que yo digo, la incongruencia. Yo me sentía aliviada porque es como cuando, viste, pasás una situación muy estresante. Cuando pasa, uno siente como que el cuerpo se afloja, pero por el otro lado es como que quedás como que un camión te pasó por encima. Y además de esto, el miedo a que se repitieran otra vez las situaciones de violencia. Hasta que, bueno, con el tiempo y con toda esta contención que te cuento, empecé a sentir un alivio más sostenido. Y quizás es el alivio que siento ahora, ¿no? Que me permitió entender también todo lo que pasé, porque en el momento uno no lo puede comprender con claridad. Entonces necesitas sentir ese alivio para poder poner las cosas en su lugar y trabajar en uno mismo también para reponerse, ¿no? Para volver a ser, yo digo, quienes éramos, porque hay que poder trabajar con libertad, poder tener los encuentros sociales que uno desea, poder contar con la familia como uno desea, y son un montón de cosas que uno va perdiendo. Claro. Y antes mencionabas esto de que de pronto sentías como que te había pasado el camión por encima, ¿no? ¿Tenés registro de otras sensaciones corporales de alivio o falta o búsqueda, necesidad de alivio? Bueno, sí, yo creo que durante el proceso uno va como incrementando la alerta. Entonces, al principio, bueno, son pequeñas situaciones de alerta y uno necesita relajar porque el cuerpo necesita relajar. Ahora con el tiempo esa alerta es prácticamente constante. Yo no podía salir a la calle, no podía dormir, entonces claramente necesitaba buscar alivio. Uh-huh. O sea, ya ahí no había recreos. No había recreos. No había recreos porque tal cual, a pesar de, y en el momento que, digamos, el agresor salió de escena físicamente, no salió de escena en otras circunstancias. Entonces siempre uno está rumiando en la cabeza, bueno, ¿cuándo va a ser ¿viste? Es la calma antes de la tormenta. Uno piensa que en cualquier momento aparece de vuelta, o recibe una nota, o recibe un regalo, o recibe, bueno, muchas situaciones que pasaron y ya no tenía más descanso, por decir de alguna manera. Claro, o sea, en tu caso, el agresor salió de tu vida, digamos, tomó cierta distancia, ¿a partir de qué? Bueno, tomó cierta distancia física a partir de reiteradas medidas y presentaciones de violación de la medida, porque o sea, al principio una denuncia, no le importaba. Hubo medidas para que no se acercara a vos, y luego fue los pedidos de, digamos, de continuidad de esas medidas. Y entonces físicamente lo cumplía o más o menos. Pero esto, por ejemplo, estas flores que contabas que te mandaba, ¿eso era mientras tenía las medidas? Claro, porque muchas veces incumplió con las medidas, claro. Seguía apareciendo en los lugares donde yo estaba. También en ese momento el consejo es que vuelvas a denunciar o llames a la policía, cosa que yo no me animaba a hacer. Y bueno, en la medida en que yo tomé más coraje, digamos, ¿no? Y me puse más firme, también esta persona se empezó a distanciar físicamente. No así a nivel legal, porque me siguió acosando y hostigando legalmente. No sé si siguió, creo que sigue, pero ya uno lo puede tomar de otra manera. Claro. O sea, cómo va variando la persona violenta para lograr su cometido, ¿no? Cómo va cambiando de estrategias. Entonces se replegó un poco en cuanto al acercamiento físico, pero siguió a través de otras vías. Y qué difícil entonces sostener esa distancia de alguna manera, que no te afecte. Sí, pero el alivio llega. El alivio llega, quizás, o sea, yo lo podría pensar así, ¿no? Esto que te decía, puedo tener libertad emocional, lo que yo siento y lo que yo pienso es mío.
puedo tener libertad social, que es un montón, puedo tener libertad familiar, porque puedo estar con quien quiero y cuando quiero. Puedo tener libertad económica, porque eso también es un proceso. Entonces me siento más fuerte, estoy más fuerte, y entonces sé que nunca podrían ser las cosas como eran. Uno ahora ve las cosas como son. Y eso sí me da un alivio, y me da un alivio sostenido. Claro. Y un poco mirando para atrás desde hoy, ¿no? ¿Dirías que en algún momento el alivio te ayudó en algo? El sentir alivio, ¿te ayudó en algo? Yo creo que el alivio me ayudó a reconstruir mi vida, nada más ni nada menos, porque sin ese alivio uno no puede darse cuenta de lo que está pasando, no puede entender lo que pasó, qué injerencia tiene uno también en todo lo que pasó, porque si bien la violencia no se puede justificar de ninguna manera, está lo personal, ¿no? Del que yo voy a poder cambiar esto, que el amor todo lo puede. Entonces es necesario tener cierta dosis de alivio para poder entender lo que pasó y entender qué quiero hacer de mi vida a futuro. Esa cierta dosis de alivio, si es muy chiquita, no nos alcanza, pero nos permite por lo menos seguir adelante en el momento en el que estamos. Y el alivio sostenido sí te permite vivir más dignamente. Y bueno, y ya llegando un poco a redondear lo que estuvimos charlando hoy, ¿qué podrías decirle a quienes nos están escuchando y quizás vivieron episodios de gran tensión en su vínculo de pareja respecto del alivio? ¿Qué les dirías desde lo que sentís hoy? Esto, ¿no? Que no nos quedemos con los alivios transitorios. Por supuesto que cada uno toma conciencia o puede actuar cuando puede, no hay un momento perfecto para hacerlo. Y que busquen un alivio permanente, porque es la única manera en la que se puede vivir, vivir libremente y sin miedo. Creo que es un derecho que todas tenemos, y que está bueno procurárselo. Y no solas, porque este es un proceso que nunca hubiese sido igual sin la ayuda de todos los que me rodearon, ¿no? Y vos comentaste de esta ayuda que recibiste desde muchos lugares, ¿no? ¿El grupo en qué medida a vos te ayudó? Bueno, el grupo fue fundamental. Por esto que te digo, que es como llegar a un lugar en donde las personas te entienden y fundamentalmente no te juzgan. Porque a veces hablando con amigos o con personas que no han pasado estas situaciones, lo ven tal vez muy simple de solucionar, o creen tener todas las respuestas. Y entonces estar en un lugar en donde pareciera que todos hablan tu mismo idioma y con pocas palabras o con miradas sabemos de lo que estamos hablando y nos entendemos, es muy sanador. Es muy sanador. Así que para mí el grupo fue fundamental, tanto mis compañeras como las psicólogas que nos ayudaron a recorrer ese camino. Y bueno, ya nos contaste un poco cómo estás hoy, pero si el alivio que sentís hoy, ¿con qué otras sensaciones, emociones las estás sintiendo? Digamos, ¿cuáles son las emociones que hoy llenan tu vida? Y bueno, justamente este alivio te permite otra vez sentir alegría, sentir esperanza, sentir fuerza, sentirte fuerte. Entonces por eso digo que es fundamental buscar este alivio, porque es como una suerte de base, de cimiento para poder construir. Siempre esa paz que decíamos tener, ¿no? Yo la asocio con el alivio. Bueno, gracias Marcela por todo lo que nos compartiste.
todo es muy valioso para la gente que nos está escuchando, y gracias a todos los quienes nos escuchan y acompañan del otro lado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vivir sin miedo, sin el peso del control ajeno. Respirar profundo vuelve a ser posible cuando eso desaparece. El alivio llega cuando la violencia no tiene lugar. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.bait. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.